Ah, ya, las dos nada más. Sí, Inge, porque nuestro otro compañero, pues, no logramos tener razón de él. Ya, no hay problema. Ya. Bueno, nosotros somos del grupo 9, conformado por Alexander Guamán y Sebastián Beltrán. Para este caso práctico de máquinas rotativas de controladores aplicados en la industria, nosotros vamos a emplear el proceso de procesamiento de frutas. Ya, muy bien. Como objetivos tenemos dimensionar la energía apropiada que se utilizará para alimentar todo el proceso industrial requerido, conocer las características técnicas de elementos de potencia que se pueden encontrar comúnmente en procesos industriales y aplicar los conocimientos teóricos y prácticos que se adquirieron en clase y así familiarizarse más con los posibles elementos de potencia que se pueden hallar. Ya, el proceso seleccionado consiste en una primera fase donde se almacena el producto, en este caso la fruta, una segunda etapa en donde se procesa esta fruta, por ejemplo, se la lava o se la pela. En la tercera etapa tenemos un clasificador por donde se decide si la fruta está en condiciones aptas para la venta o debe ser desechada. En la etapa 4 tenemos la empaquetadora para el producto que está apto y la empaquetadora para el producto que no se encuentra apto, ya que no se lo puede nada más botar así, debe ser también procesado. Para la etapa 5 ya es solamente de almacenaje y desechado. Almacenaje para el producto que sí es apto y desechado para el que no lo es. Los elementos de potencia seleccionados fueron un motor 1LA7166, 2AA60 para los brazos robóticos que se emplearon para para la carga de los elementos. En en la clasificadora tenemos un DRS71M4B1WF y este solamente contamos uno ya que tenemos solamente una clasificadora. Para la banda transportadora verde tenemos un 1LA7096-4AA11 y utilizamos tres de estas bandas. Estas son las características técnicas de cada uno de los motores que se emplearon, lo cual se explicará a continuación según los cálculos que se realizó. A continuación, mi compañero. Buenos días, Inge. Bueno, voy a continuar con la exposición. Lo que yo voy a hacer es dimensionar los relés térmicos y el guardamotor, por lo cual en nuestro proceso hemos utilizado básicamente tres máquinas, los cuales cada uno tiene sus propios motores. Tenemos esta placa, ya que es la datos de nuestro primer motor trifásico. Recordemos que un motor trifásico es una máquina eléctrica que va a transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Su uso es más común en bombas, ventiladores, compresores de engranaje y en nuestro caso que hemos utilizado en la banda transportadora azul. Tenemos una frecuencia de 60 Hz que se va a utilizar. Tenemos un voltaje que si se conecta en delta o en estrella, si es en delta 254 hasta 277 voltios y si es en estrella de 440 voltios a 480 voltios. Tenemos una corriente de 225 y de 131 amperes. Estos datos se sacó de la placa, como pueden observar está bien señalado. Entonces vamos a sacar su dimensionamiento. Pásale por. Ok, tenemos que encontrar nuestro voltaje delta, por lo cual tenemos el voltaje máximo y voltaje mínimo. En este caso nosotros hemos empleado nuestro voltaje real de 242,18 voltios. Entonces aplicamos la fórmula de valor real menos el voltaje mínimo de delta, de voltaje máximo y voltaje mínimo, que esto se encontraba en la placa de datos de nuestro motor, por lo cual nos dio un valor voltaje delta de 0,51 voltios.
Si en el caso de se conectar en el motor en estrella, nuestro voltaje sería el mínimo de 440 voltios hasta 480 voltios. En este caso hemos cogido un valor real de 450,6 voltios. Entonces aplicaríamos la misma fórmula, solo que con los voltajes de estrella, por lo cual nuestro voltaje delta estrella sería de 0,26 voltios. Pásale, por favor. En este caso también podemos calcular la corriente plena en la carga que va a ser en nuestro motor, por lo cual tenemos nuestra fórmula y nuestro corriente máximo en nuestro motor. También sacamos, recuerden que los datos sacamos de la placa de datos, entonces aplicamos la fórmula y nos da una corriente de 3,39 amperios en delta. Y en estrella tenemos una corriente mínima de 1,31, por lo cual aplicaríamos la misma fórmula, solo con la corriente mínima, y nos da de 1,65 amperios. Pásale. Listo, tenemos nuestros resultados, ya que la corriente del valor delta nos dio de 3,39 amperios y la corriente del valor delta nos dio de 1,65 amperios. Entonces, si el motor está conectado en delta en 220 voltios a 60 hercios, tiene que adquirir un relé de sobrecarga bimetálico, que regule la corriente de 4 a 6 amperios y ajustar la corriente a 3,39. Aquí creo que está. Bueno. Si el motor está conectado en estrella de 440 voltios en 60 hercios, tiene que adquirir un relé de sobrecarga bimetálico con regulación de corriente de 0 y 4 amperios y ajustar la corriente a 1,65 amperios. Para banda, nuestra máquina de azul. Pásale, pues. Entonces, para poder escoger nuestro guardamotor, también se hace un procedimiento de reemplazos. La potencia mecánica tenemos de 0,63 HP. Si la pregunta es de dónde sacamos ese valor, de la placa mismo, sino que en este caso le convertimos, ya que en la placa tenemos de 0,55 kilowatts y le transformamos a caballos de fuerza. Entonces, también tenemos la eficacia del motor, que es de 70,6, también encontramos en nuestra placa de datos que está a la derecha, de 70,6 le pasamos. Tenemos nuestra potencia, que también le pasamos de 0,73 caballos de fuerza a watts. Y tenemos nuestro factor de potencia, que también sacamos de la tabla de datos. Entonces tenemos el voltaje al que se va a trabajar el motor, es de 440 voltios. Entonces, vamos a sacar mm, espérame. Bueno, vamos a sacar nuestra potencia, bueno, vamos a sacar nuestra potencia, por lo cual tenemos nuestra potencia mecánica de 545 watts, que se le divide por nuestra eficiencia de 0,76, teniendo una potencia de 771,95. A continuación, el procedimiento de reemplazo en nuestra fórmula general, que sacamos nuestra potencia eficiencia. Entonces, sobre raíz de 3 por voltaje por coseno de teta, reemplazamos los datos que ya tenemos, 771,95 sobre raíz de 3 por 440, que es nuestro voltaje, por 0,9, que es el coseno de teta, que nos da 1,023 amperios. A esto se le puede multiplicar sacando nuestro guardamotor, que sería el indicado para poder trabajar, de 1,023 amperios por 1,023 amperios por 1,15, que nos da 1,20 amperios. Entonces la corriente para seleccionar a nuestro guardamotor en este caso sería de 1,20 amperios. Pásale, por favor. Listo, tenemos nuestro siguiente motor, que también es un motor trifásico, por lo cual vamos a sacar casi la misma dimensionamiento, sino que con otras frecuencias no, con otro voltaje, perdón.
Entonces, tenemos una frecuencia de 60 hercios, un voltaje de delta de 220 hasta 240, y en estrella tenemos un voltaje mínimo de 380 hasta 420. Tenemos nuestra corriente que va desde 5,9 y 3,4 amperios. Este es de nuestra banda transportadora verde y pásale, por favor. Por lo cual vamos a sacar que sería el mismo procedimiento del anterior, sino que con nuestros voltajes tenemos nuestro voltaje en delta, que es de mínimo 220 hasta 240. En este caso hemos cogido un voltaje real de 200,48, por lo cual aplicamos las mismas fórmulas que se explicó y tenemos un valor de 0,97. Y si se conectara en estrella sería de 380 hasta 420 el voltaje, y nuestro valor real que hemos tomado es de 406 0,04, y entonces aplicamos las mismas fórmulas y nuestro valor delta en Y sería de 0,65. Pásale por. Entonces, asimismo, podemos sacar nuestra corriente plena, por lo cual de los mismos datos nos da que 5,9 máxima. Aplicaríamos nuestra fórmula y nos da que la corriente en delta nos da de 11,62 amperios. Entonces, si se conectaría en estrella, tenemos que nuestra corriente mínima es de 3,4 amperios. Se simplificaría en la fórmula y nos da un valor de 5,61 amperios. Pásale, por favor. Listo, nuestros resultados en nuestra transportadora verde, tenemos que la corriente del valor delta es de 11,62 amperios y la corriente del valor delta en estrella sería de 5,61 amperios. En este caso, si el motor se conecta en delta de 2,400 voltios en 60 hercios, tiene que adquirir un relé de sobrecarga biometálico con regulación de corriente de 10 a 12 amperios y ajustar la corriente en 11,62 amperios. Y si el motor está conectado en estrella, 460 voltios, 60 hercios, tiene que adquirir un relé de sobrecarga bimetálico con regulación de corriente de 4 a 6 y ajustar la corriente en 5,61 amperios. Pásale, bro. Para poder ver un guardamotor que sea útil en nuestro motor, también aplicamos las mismas fórmulas que aplicamos anteriormente. Los datos otra vez sacamos de nuestra placa de datos. Aquí el 2,01 caballos de fuerza hemos sacado de si ven en nuestra tabla de datos está 1,5 kilowatts y le traspasamos a caballos de fuerza. Y de caballos de fuerza también pasamos a watts, que nos da 1500, le redondeamos. Y nuestro factor de potencia sería de 0,99. La eficacia de este motor es de 0,85 y va a trabajar a 460 voltios. Otra vez sacamos nuestra potencia. Reemplazamos las fórmulas Watt de 1500 sobre el factor a la eficiencia de 0,85 que nos da 1764,71. En este caso, a continuación, reemplazamos en la fórmula general. Entonces nos da que tenemos P sobre raíz de 3 sobre B sobre el coseno de teta. Entonces aplicamos 1764,71 sobre raíz de 3 por 460 por 0,85 que nos da un valor de 2,606 amperios. Por lo cual aplicamos anteriormente, lo multiplicamos por 2,60,6 amperios por 2,60 amperios y 1,5 que nos da 7,77. Entonces la corriente para seleccionar nuestro guardamotor sería de 7,77 amperios. Pásale, bro. Y este sería nuestro tercer motor. Vamos a hacer su dimensionamiento de relé también. Y vamos a hacer una frecuencia de 60 hercios, un voltaje de 380 hasta 420 en delta y 660 hasta 725 en estrella. La corriente es de 32,5 y hasta 18,8 amperios. Este es de nuestro brazo robótico.
Como pueden ver, este es un motor asíncrono, y por lo cual vamos a sacar su dimensionamiento. Pásale, por favor. Hacemos lo mismo, voltaje delta, que es el mínimo de 380 hasta 420. En este caso hemos cogido un voltaje real de 350,36, por lo cual se procede a reemplazar en la fórmula y nos da un valor de 0,74. Y si se conectara en estrella, tendríamos de 660 mínimo hasta 725 máximo en estrella. Y en este caso hemos cogido un voltaje de valor real de 640,20. Reemplazamos en la fórmula y nos da un valor de delta Y de 0,30. Pásale, bro. Asimismo, podemos calcular la corriente plena en la carga. Tenemos nuestra corriente máxima de que es de 32,5. Todo esto sacamos de la placa de datos, no olviden. Y reemplazamos en la fórmula y nos da un valor de 56,55 amperios. Y la corriente en estrella sería nuestra corriente mínima de 18,8 amperios, y que reemplazamos en nuestra fórmula dándonos un valor de 24,4 amperios. Listo. Nuestros resultados que tenemos que la corriente del valor delta es, la corriente es igual a 56,55 amperios y la corriente del valor delta es de 24,4 amperios. Delta triángulo y delta estrella. Entonces, si el motor está conectado en delta estrella de 460 a 60 Hz, tiene que adquirir un relé de sobrecarga bimetálico con regulación de corriente entre 40 y 60 amperios y ajustar la corriente en 56,55 amperios. Y si el motor está conectado en estrella de 660 voltios en 60 Hz, tiene que adquirir un relé de sobrecarga bimetálico con regulación de corriente entre 20 y 30 amperios. Y esto es ajustar la corriente en 24,44 amperios. También seleccionamos nuestro guardamotor con las mismas fórmulas y todo hemos sacado los datos de la placa del motor. En este caso, en la placa del motor nos da 18,5 kilowatts, que le pasamos a potencia mecánica de 24,80. Entonces, de potencia mecánica pasamos a watts, de caballos de fuerza pasamos a watt, que nos da 1800, 500. Y factor de potencia de 0,99 y nuestra eficiencia de 0,9. Y el voltaje cual se va a trabajar en el motor es de 660 voltios. Entonces, sacamos nuestra potencia, reemplazamos y nos da nuestra potencia de 20,5555. Y a continuación el procedimiento de reemplazo, reemplazamos en la fórmula. Es el mismo procedimiento para calcular nuestro guardamotor y nos da 19,97 amperios. Esto se multiplica y nos da un valor total de 458 amperios. Entonces la corriente para seleccionar nuestro guardamotor es de 458 amperios. Pasa de grupo. Listo, vamos a dimensionamiento de los transformadores. En este caso... Que te corte. Vamos a hacer una acotación hasta ahí ya, por favor. Regresemos a la primera lámina en donde teníamos el primer motor, cuando empezamos el dimensionamiento, por favor. Ya, no, la primera. Listo. Ya, vamos, el problema sería con el primer motor, ya, porque la misma placa que tienen ahí es la que se utilizó para la explicación en clase. Entonces, no se haría válida esa primera placa. En el caso de ustedes, como han trabajado solo dos, entonces no hay problema porque se puede considerar las dos que tienen aquí, la del brazo robótico y la banda transportadora verde, ¿ya? Ahora pasemos más adelante, algo del dimensionamiento. ¿Dónde está? Ya, en la segunda, por favor. Ya listo, aquí. Entonces, en el momento en el que ustedes están colocando los valores, aquí dice que van a trabajar ustedes con una frecuencia de 60 Hz. Y si ustedes observan dentro de la placa técnica, acá les está dando los datos en 60 Hz, que serían los datos del lado derecho. Todos estos datos que dice abajo de IS/EN 634, ya, son todos esos datos. ¿Qué significa?
que yo en 60 Hz voy a tener un voltaje en delta, no, en estrella, de 440 a 480 volts del lado derecho. ¿Ya? Y en 50 Hz yo voy a tener el voltaje en delta y el voltaje en estrella que ustedes están colocando aquí, de 220 a 240 y luego de 380 a 420 en estrella. Entonces, lo que debían hacer es trabajar solamente con el valor que les está dando de la placa, que aquí claramente nos dice que en estrella están trabajando de 440 a 480 volts. Y lo mismo con la corriente, el valor de la corriente en el caso de 60 Hz ha sido de 3.4 amperes. ¿Ya? Ahora, vamos más adelante. Ya en este caso, regresemos a una más. Una más, ahí está. En los cálculos, entonces, lo que ustedes debían hacer es únicamente calcular el voltaje en delta, porque en la placa no les está dando un voltaje en estrella, no les está dando uno en delta en 60 Hz. Entonces, vamos más adelante. Ya, lo mismo con las corrientes. Regresémosle una más. Una más. Ahí está. Lo mismo con las corrientes, sí, ustedes tenían solo el valor de la corriente en estrella, entonces únicamente debíamos calcular el valor de en estrella, pero con el de la placa, en este caso sí está 3.4 amperios. Ya, pasémosle más adelante. Ya el último. De igual, lo mismo, la misma observación, mire. A ver, acá estamos, lo mismo, mire. Todos los datos que están debajo de los 60 Hz significa que será el voltaje en delta. Entonces, por ejemplo, lo que tienen debajo de 60 Hz dice que a 60 Hz ustedes van a trabajar con un voltaje en delta de 460 volts, con 21.3 kilovatios, 32 amperios, tienen el factor de potencia de 0.92 y tienen un voltaje en delta de 440, 480 y una corriente de 33.5 a 31 en 60 Hz. Pero en 50 Hz, ahí ustedes sí tienen los dos valores, en delta y en estrella. Entonces, estos datos de aquí que dice una frecuencia de 60 Hz, luego debían haber colocado voltaje en delta de 440 a 480 volts y la corriente que iba de 33.5 a 31 amperios. Pasemos una lámina siguiente. Y aquí de igual forma debían calcular solo el voltaje en delta porque ustedes están considerando su diseño en 60 Hz. O también podían haber hecho al revés, ¿no? Colocar los 50 Hz, colocar los dos datos que sería lo que tienen aquí. Y el cálculo está correcto, pero este cálculo que ustedes están haciendo es en el caso de 50 Hz. ¿Ya? Esa sería la única observación. Entonces continuemos, por favor. Sí, Inge, disculpe que falla, recién me doy cuenta. Sí, porque si te fijas en el caso de el dimensionamiento de cuando ya hacen las corrientes, se pueden regresarle una lámina anterior. Estamos mezclando 50 con 60 Hz. Puta la verdad, sí, dice. Sí, ese es el único inconveniente, ¿ya? De ahí el resto de cálculos están correctamente realizados. Continuemos entonces con el resto. Gracias. Ya con esa acotación vamos a poder calcular el dimensionamiento de transformadores y generadores que nosotros consideremos para nuestra práctica. Para este caso sería útil un transformador hermético de llenado integral, ya que es de uso de distribución de energía eléctrica en medición de tensión, siendo muy útiles en lugares donde los espacios son reducidos. Como en nuestro caso solo es una distribución de frutas, sería útil para nuestra práctica. Entonces, su principal característica es que no lleva tanque de expansión de aceite y no necesita mantenimiento. Siendo en construcción más compacta que la tradicional, se fabrica en potencias normalizadas de 100 hasta 1000 kilovoltamperios, de tensión primaria de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kilovoltios, y una frecuencia de 50 y 60 hercios. Pásale, bro. Entonces, para hacer nuestro dimensionamiento del motor, vamos a comenzar de nuestra banda transportadora azul, por lo cual hemos conseguido una placa de datos de trifásico serial que hemos escogido de
Nos dan los datos y hemos recogido la YRT 90S2 en alta y de HP 2.0 y kilowatts de 1.5. Pásale. Obteniendo esta tabla de datos, podemos calcular el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Nuestro factor de potencia va a ser igual al coseno del ángulo. Entonces simplificamos y nos da coseno menos 1 es igual a la de 0.84 que nos da de 32.86. También podemos calcular la potencia aparente y tenemos de 545 watts de la factor de potencia de 0.84 y nos da una potencia de 684 kilovatios amperios. Pásale, bro. Entonces continuamos con el de la banda transportadora verde, que hemos buscado los datos de un motor que nos da un kilowatt de 0,55, que sería nuestra potencia. Entonces calculamos la potencia aparente de la banda transportadora verde. Tenemos que la potencia es de 0,55 kilowatts. Tenemos un voltaje de 220 y una corriente de 1,44. Entonces tenemos coseno de la potencia, potencia aparente. Entonces reemplazamos en nuestra fórmula que sería creo que era dos motores por la voltaje por la intensidad y nos da un valor de 0,63. Entonces calculamos la potencia aparente y la potencia activa total y nos da 0,68 y el valor que nos dio ahorita de 0,63 kilovoltamperios. Esto nos da un valor de, ¿por qué no se ve? No sé por qué no se ve, Inge, pero déjeme le hago 0,68, 4 más 83. Nos da de 1,31 kilovoltamperios. Pásale, bro, por favor. Y por nuestro último, que es datos de brazos robóticos que hemos sacado de un motor asíncrono trifásico. Hemos encontrado nuestros datos eléctricos de motor aluminio en serie MC. Y como pueden ver, no sé si logran ver, está subrayado aquí la que vamos a utilizar, ya que nuestra potencia en kilowatts, como nos había salido, es de 18.5. Con estos datos vamos a proceder a hacer nuestro cálculo. Pásale, por favor. Listo, asimismo calculamos la potencia aparente de los brazos robóticos. Entonces comenzamos con el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Factor de potencia es igual al coseno. Entonces despejamos. Entonces nuestro factor de potencia es de 0,91 y sería de 24,49. Entonces calculamos la potencia aparente. Si se preguntan de dónde sacamos 1800, a ver, este valor de watt, sacamos de 18,5, le transformamos a watts. Entonces dividimos sobre el factor de potencia de 0,21 y nos da una potencia aparente de 20,329 kilovoltamperios. Pásale, por favor. Listo, entonces, una vez calculado la potencia aparente y activa total en el procedimiento y clasificación de nuestras frutas. Entonces tenemos como potencia aparente que se mide en kilovoltamperios, que nuestra banda transportadora azul era de 0,684 kilovoltamperios. En nuestra banda transportadora verde era de 0,63 kilovoltamperios. Y en nuestro brazo robótico, que era el más fuerte, era de 329 kilovoltamperios. Entonces, nuestra potencia activa que se mide en kilowatts, tenemos de 0,55 kilowatts, 1,5 kilowatts y 18,5 kilowatts.
de nuestra banda transportadora azul, la verde y el brazo robótico. De esta sacamos nuestra potencia aparente total y nuestra potencia total en kilowatts. Y nuestra potencia aparente es de 21,643 kilovatioamperios y nuestra potencia activa es de 20,55 kilowatts. Pásale, bro. Listo. Entonces, tenemos el cálculo aparente que consideramos del diseño de un 20%. Entonces, la potencia aparente total, como nos dio 21,643 kilovatios amperios, le sumamos el 20% y le multiplicamos por la potencia aparente total, igual mismo. Entonces, dándonos una potencia aparente total de 25,97 kilovatioamperios. Entonces, para un rango de diseño de potencia, de nuestra potencia activa, igual se aplicó el 20%, que nos da 20,55 kilovatios más el 20% multiplicado por nuestra potencia activa y que nos da una potencia activa total de 24,66 kilowatts. Entonces sacamos el factor de potencia total que nos da el coseno, nos da la potencia activa sobre la potencia aparente que nos da de 0,94. Una vez hecho esto, tenemos nuestros datos finales, que tenemos nuestra potencia aparente de 25,97 kilovatios amperios, no tenemos nuestra potencia activa de 24,66 kilowatts, tenemos un voltaje de 440 voltios y un tipo de conexión trifásico. Con estos datos podemos buscar nuestro transformador que sea útil. Pásale, bro. Así que tenemos un transformador trifásico que en este caso tendríamos, vamos a usar una de kVA, kilovoltios amperios de 30 y este sería nuestro transformador que usaríamos. Pásale, bro. Entonces vamos a hacer nuestro dimensionamiento de generador. Para el dimensionamiento del generador se considera un arranque suave, donde la potencia activa y la potencia aparente se multiplica por un factor denominado S. Entonces tenemos que nuestra potencia de generador es la potencia aparente por el factor denominado en S, que nos da 29,97 kilovatios amperios por el 2,5, que nos da un generador de 64,925 kilovatios amperios. Entonces, para calcular la potencia activa para el generador, tenemos que nuestra potencia activa es igual a potencia total, que ya no habíamos calculado anteriormente, por nuestro NS, el factor. Y tenemos 24,66 kilowatts por 2,5, que nos da una potencia activa de 61,65 kilowatts, que con estos cálculos podemos buscar un generador que nos sea útil en nuestro proceso. Pásale, por favor. Entonces, listo, para este proceso hemos encontrado este transformador que es de 60 kilowatts hasta 78 kilovoltios amperios. Y también es de 68 kilowatts hasta 85 kilovoltios. Tenemos un factor de potencia de 0,87 y vería la frecuencia de 60 hercios y un amperaje de 236. Cámbiale, bro. Y estos serían los datos técnicos de nuestro generador. Y eso sería todo por mi parte. Listo. Para la simulación de arranque de motores, el primero es un arranque en estrella delta, en donde al subir el primer breaker y pulsar el pulsador verde arranca la primera bobina, arrancando a su vez el motor en estrella. Luego de eso, como es un arranque manual, cuando se oprime el segundo pulsador, sale de la conexión en estrella y arranca en delta. Ponle play.
Pásale. Ya, para el segundo arranque se le realizó un arranque directo, en donde una vez que se va a simular nuestro flujo de corriente, va hasta el pulsador normalmente abierto. Cuando este se presione, se alimentará nuestra bobina y el contacto de autorretención se va a cerrar, ya que al soltar el pulsador, el circuito permanece cerrado. Entonces, así los contactos de trabajo del relé están también cerrados. Por lo tanto, K1M y F1R se cierran también, lo que pondrá en marcha el motor. Pasa- Ya, para nuestro último arranque, tenemos un arranque temporizado con dos motores, en el cual después de energizar los breakers y mediante el pulsador encender el primer motor, el conteo empezará y cuando cuente 3 segundos, el motor 2 iniciará su proceso. Pásale. Listo, esta es ya la simulación que se explicó al principio con su simulación correspondiente. Listo. Para finalizar, podemos concluir que existen muchas opciones de motores que se pueden emplear en la industria. Con el dimensionamiento adecuado podemos aplicar el motor correcto, el cual se adapte de la mejor manera al proceso al que necesitamos emplear. Y como recomendaciones, en cada simu es muy importante tener en cuenta los nombres de cada elemento utilizado. Si son diferentes, no funcionarán correctamente a la par o de plano no funcionarán. Además, la conexión de los cables es muy delicada y personalmente se requirió repetir las conexiones estando correctas para que logre el propósito requerido. Eso sería todo por nuestra parte, Inge. Gracias. Listo, chicos, excelente. Sí, las dos últimas recomendaciones que hicieron los compañeros es muy claro. Cadecimu como es un software que recién se desarrolló y también es desarrollado, me parece que por un ingeniero. Sí hay que tener mucho cuidado en el tema de las conexiones, tratar de conectar bien, de que el cable no se sobrepase y para que pueda funcionar. La recomendación, como acá nos da el compañero, que verifiquen las conexiones, procuren eso, ¿no? Conectar, ir verificando que vaya funcionando para que al final pues no se lleven la sorpresa de que tal vez algún cable está mal conectado. Con respecto al tema de dimensionamiento de los motores, de generadores y de transformador y todos los cálculos que nos explicaron, les felicito, muy buen trabajo, también la selección del proceso está acorde a lo que se solicitó.
De mi parte creo que no hay ninguna pregunta. No sé si alguno de sus compañeros, los de acá o los que están en casa, alguna duda. Ya. Como les comenté, el día de hoy, como les adelantamos la exposición a los compañeros que les tocaba el día de hoy, la calificación no va a ser tan estricta con relación a los otros grupos. Aclaraciones importantes respecto a esto sería que procuren utilizar motores que no sean de la misma placa técnica del material que se utilizó para exponer, tanto de sus compañeros como los que yo coloqué dentro de la plataforma, ni tampoco los generadores y los transformadores. Sin embargo, a pesar de que hayan utilizado en algunos casos los mismos en este grupo puntual, los cálculos fueron correctamente realizados, es por eso que se justifica también esta parte y también lo que ellos tuvieron que adelantar un poco el trabajo que estaban realizando. Entonces, de mi parte, muy buena explicación, me gustó mucho también el proceso al que ustedes direccionaron el desarrollo de su trabajo. Excelente también con respecto a la parte de la simulación, muy buena presentación. Entonces, no se olviden por favor de subir en entrega los archivos, el PowerPoint, las simulaciones, todo eso que se acordó dentro de la especificación del proyecto, que por favor lo suban. Y la nota también yo ya le subiría la nota final que se asentaría en esa entrega. Sí, no sé si hay alguna duda adicional. Inge, muchas gracias. Ya, listo. Entonces, permítame un segundo y vamos con el tema del registro de la asistencia. Ya, hoy día solamente está planificado un grupo porque el grupo que tenía que exponer el día de hoy se le modificó la fecha por temas de salud de uno de sus integrantes. Entonces, por eso tenemos solamente un grupo. Vamos acá. Inge, disculpe, ¿tenemos que subir los archivos cada miembro del grupo? No, solo uno nada más. Listo, gracias. Listo. Colocando el nombre del grupo, ¿ya? Ahí le colocan grupo 9 y le suben. Vamos con la asistencia entonces, por favor. Ya, y al final, por favor, si nos podemos quedar un momento con los señores Ignacio Ortiz, Damián Campaña y el señor Jaime Hidalgo, por favor. Ya, hasta mientras vamos con la lista. Ya, el señor Damián Vizcaíno. Presente, Inge. Muchas gracias. El señor Darien Velasco. Melanie Unapucha está acá, gracias. El señor Robinson Tobar también está acá. Odalis Tenelanda. Presente, Inge. Gracias. Carolina Suárez. Presente, Inge. Gracias. Brian Simbaña. Presente, Inge. Muchas gracias. Jan Rosero. Edison Pastuña. Presente, Inge. Gracias. Carlos Parra está acá. Alexander Paredes. Presente, Inge. Muchas gracias. Manuel Ortiz. Dustin Núñez. Presente. Muchas gracias. Pedro Moreno. Joel Mayorga. Presente, Inge. Gracias. Jaime Hidalgo. Enrique Guamán. Presente, Inge. Gracias. Brian Esteves. Presente, Inge. Gracias. Diana Dagua. Está en el chat. Ya, listo. Gracias. Diana Dagua. Anaí Freire. Smiley Cruz. Presente. Gracias. Nair Sorango. Presente, Inge. Muchas gracias. Osvaldo Chicaiza. Presente. Muchas gracias.
Carlos Carrión. Presente, Inge. Gracias. Jacob Carrillo. Justin Campaña. Enrique Calle. Presente, Inge. Gracias, Enrique. John Bermeo. Sebastián Beltrán, ya está listo. Juan Aulestia. Y Inés Almachi. Presente, Inge. Muchas gracias. A ver, el señor, me escribe el señor Carrillo, el señor Bermeo y el señor Ortiz. Listo. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan un excelente fin de semana hasta el día lunes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.